Catequista, recibiste un llamado de Cristo, un llamado de Cristo a encarnar el Evangelio en aquellos que quieren seguirlo, no obstante la cruz. Catequista, estás llamado a llevarlos a Cristo. Estás llamado a educar en la fe, a convertirlos en los seguidores perennes de Cristo Jesús. Catequista, esta es tu misión. Catequista, ser testigo de su amor. Tu misión es anunciar, con alegría proclamar el Señor la verdad, pues eres catequista. Catequista, deberás despertar en sus almas, despertar esa hambre por Dios, en plenitud conducirlos a Él, dirigirlos con fuerza y valor. Catequista, deberás ser testigo y profeta, su alma y su corazón transformar, que a Dios nuestro Padre, a María nuestra Madre, aprendan a amar. Catequista, esta es tu misión. Catequista, ser testigo de su amor. Tu misión es anunciar, con alegría proclamar del Señor la verdad, pues eres catequista. Esta es tu misión. Catequista, ser testigo de su amor. Tu misión es anunciar, con alegría proclamar del Señor nuestro Dios la verdad, pues eres catequista. Eres catequista. Bienvenidos a las jornadas de formación para catequistas, con el título Nuevos paradigmas de la catequesis. Una experiencia que marcará el rumbo de tu vida. Queremos que sepas que este programa es realizado especialmente para ti. Sí, para ti, pues eres alguien muy importante. Queremos decirte que valoramos lo que haces, valoramos quién eres y el empeño que pones al hacer lo que haces para Dios. Así que, gracias. Lo que haces importa. Queremos que lo sepas y que renueves tus fuerzas para dar lo mejor de tus dones y talentos. Lo que haces comunica. Te daremos las herramientas para que lo hagas de la mejor forma. Lo que haces inspira. Queremos que lo creas y que veas el impacto que tiene lo que haces sobre los demás. Bienvenidos a Nuevos paradigmas de la catequesis. Jornadas de formación para catequistas.
Bienvenidos, estimados hermanos y hermanas, especialmente a todos ustedes, catequistas, que dan todo lo mejor para que sus niños, jóvenes y adultos se encuentren con el Señor. Quien les habla es Marcial Riveros Tito, responsable de la sección de catequesis del área de evangelización de la Conferencia Episcopal Boliviana. Hemos querido ofrecer jornadas de formación para catequistas, que lo hemos denominado Nuevos Paradigmas de la Catequesis. Y de manera especial, este tema va relacionado con este título. Ahora necesitamos preguntarnos, ¿por qué nuevo paradigma? Y comenzamos describiendo que paradigma, viendo un diccionario, nos dirá que es un ejemplo, ejemplar, un conjunto de formas que sirven de modelo, por lo que concebiremos como un modelo a seguir. Por tanto, los nuevos paradigmas de la catequesis significa los nuevos modelos para la catequesis, donde estaremos desarrollando temas que te involucren, e incluso habrá jornadas de instrucción para el uso de algunos recursos tecnológicos, lo que actualmente se habla de telemática. Ahora ya introduciéndonos a nuestro tema, es necesario hacer una pequeña reflexión, preguntándonos, ¿será necesaria la catequesis? Por lo que nos preguntamos, ¿qué es la catequesis? Y nuestra respuesta será que es el mandato que cuando Cristo resucitado, antes de volver al Padre, dio a los apóstoles. Esta última consigna, hacer discípulos a todas las gentes, enseñándoles y confiándoles la misión y el poder de explicar con autoridad lo que Él les había enseñado, sus palabras y sus actos, sus signos y sus mandamientos. Muy pronto se llamó la catequesis al conjunto de esfuerzos realizados por la Iglesia para ser discípulos, para ayudar a los hombres a creer que Jesús es el Hijo de Dios, mediante la fe, para educarlos e instruirlos. Sin olvidar que catequesis significa instruir. Asimismo, el catecismo nos dirá, la catequesis es una educación en la fe de los niños, de los jóvenes y adultos. Por tanto, es una enseñanza sistemática, no improvisada, siguiendo un programa que le permita llegar a un fin preciso. Resumiendo, es un periodo de enseñanza y de madurez, es decir, el tiempo en que el cristiano se esfuerza por conocer mejor a Jesús, por lo cual la catequesis no tiene como meta única la celebración de los sacramentos, sino propiciar una viva, explícita y operante profesión de fe. Y respondiéndonos si será necesaria la catequesis, podemos mencionar que como cristianos todos hemos pasado por la catequesis, comenzando con el mismo catequista, el sacerdote, la religiosa, el religioso, el obispo, tuvieron catequesis. El cristiano que ya es profesional también pasó por la catequesis, y por lo cual identificamos que es necesaria. Es necesaria tener una buena catequesis, y al mismo tiempo es una gran responsabilidad. Imaginen que en su grupo de catequesis está el futuro sacerdote e incluso el futuro obispo, o en el caso, el futuro senador o el futuro presidente. Ese tiempo de catequesis que les estamos dando es para toda su vida. Por eso, dentro del nuevo paradigma que es la catequesis, sea una iniciación a la vida cristiana. Ahora, este nuevo paradigma de la catequesis, ¿qué quiere romper? ¿Qué quiere cambiar? Para ello, presento algunas características que es necesario resaltar. Crisis y fracaso del proceso tradicional de la catequesis y de la socialización cristiana en la familia, en la parroquia y en la escuela. Constatamos que la catequesis de iniciación en realidad no inicia, sino que paradójicamente concluye. Ahí,
me hace recordar a un diálogo entre un sacerdote y un obispo, cuando se dicen que en la torre existen muchas palomas y se preguntan, ¿qué hacemos? Y la respuesta es, hay que confirmarles. Ya ustedes entenderán qué pasa después de la confirmación. Asimismo, esta crisis se manifiesta también en la pastoral sacramental. Tantas veces nos encontramos ante ceremonias y ritos en donde parece que los que reciben no muestran actitudes alegres, mucho menos actitudes de fe. En el fondo, lo que piden es un rito de paso o una satisfacción de una costumbre social, como son algunos bautismos, identificando así un cristianismo sociológico o por tradición con una identidad cristiana débil y vulnerable. Hemos tenido y tenemos una catequesis como preparación a los sacramentos, con una estructura de tipo escolar. En consecuencia, no se ha creado en los catequizandos vinculación personal a la fe y a la comunidad, pues apenas hubo continuidad entre un momento sacramental y el siguiente. También identificamos que hay una precariedad real de la catequesis de adultos. En la práctica, mayormente lo que tenemos es una catequesis de niños, con una tendencia de atención a los jóvenes. Y hace muchos años, el magisterio ordinario de la Iglesia insiste en la catequesis de adultos. Igualmente identificamos la falta de una comunidad cristiana, viva, que acoja, que acompañe, que estimule la fe de las personas que se están preparando, que abracen la fe. Existe también el peligro real y latente del divorcio entre fe y cultura, manifestadas después de un acto religioso a otro cultural. El por si acaso esto más haré estito. Asimismo, identificamos que hay una insuficiente formación de los catequistas. Ahí también develamos nuestra precariedad como Conferencia Episcopal Boliviana sección de catequesis, que no contamos con un plan de formación nacional para catequistas. Y ahí se incluye la falta de formación de especialistas en materia de pastoral catequética. Sin olvidar la mentalidad de nuestros catequistas e incluso de algunos párrocos, con un pensamiento inactivo y cíclico. Siempre ha sido así, o en el caso, así era el año pasado. Y lo último, de la cultura light. Queremos que todo sea rápido, queremos catequesis rápidas. En el menor tiempo posible es mucho mejor para algunos padres de familia. Sin olvidar que como bolivianos hemos vivido y vivimos actualmente procesos de transformación bastante fuertes y significativos actualmente esta pandemia. Somos un Estado laico, con una nueva constitución política, y en el que se contempla la libertad religiosa, pero con contradicciones en la vida práctica del país. Ahí nos preguntamos, ¿cómo será el cristianismo en 2050? Será un cristianismo por opción, por tanto, será un cristianismo de minoría, donde se unirán por opción y volveremos a vivir la situación de los primeros cristianos, por lo que se necesita un cambio de paradigma, lo que implica un cambio de mentalidad. Ahora nos encontramos en la mitad del camino. No digamos que es el fin del cristianismo, sino de un cierto cristianismo, de un cristianismo sociológico. No es el fin de la fe, sino de una determinada figura de la fe, de tradición, de obligación. No es el fin de la catequesis, sino un modelo de catecismo. Ahora el cristianismo que tenemos por delante no es peor del que dejamos atrás. ¿Cómo añorar un cristianismo de obligación, de costumbre, por un cristianismo de la gracia y de la libertad? Que esta reflexión que no nos conduzca al pesimismo o a la depresión,
ni al optimismo o a la esperanza, que se convierta en un estímulo para el reencanto pastoral. Ahora podríamos preguntarnos, ¿qué es lo realmente nuevo? ¿Qué es lo que tiene que cambiar? Porque el Evangelio es el mismo. Es necesario hacer un discernimiento para ver qué es lo cambiante y qué es lo que debe permanecer. No vamos a suprimir los sacramentos y quedarnos con solo la educación en la fe, que en un determinado momento puede convertirse en una ideología. El nuevo paradigma. El nuevo planteamiento pastoral se apoya en una visión teológica renovada de algunos temas centrales, más concretamente, por lo que pertenece a la catequesis, la renovación conciliar y la reflexión teológica, que nos brinda un nuevo modo de ver y concebir los tres pilares tradicionales de la catequesis: la palabra de Dios, que la catequesis anuncia, la fe como respuesta a la palabra, y la Iglesia como lugar natural y mediación necesaria del acto catequético. Los tratados teológicos directamente implicados en la nueva mentalidad son especialmente la teología fundamental, la teología de la revelación y la eclesiología. La teología fundamental ilustra las nuevas condiciones de credibilidad de la fe cristiana en el contexto de la modernidad y de las nuevas coordenadas culturales. La teología de la revelación nos presenta hoy una nueva visión de la palabra de Dios y de la fe, como respuesta a la palabra. Esta y la fe son categorías fundamentales para la concepción de la catequesis y repensadas en las condiciones concretas del mundo actual. Eso nos lleva a forjar un modelo nuevo de cristiano, de creyente maduro hoy. La eclesiología renovada nos invita a asumir una nueva visión de Iglesia como terreno vital y sujeto principal de la catequesis, y a concebir un proyecto renovado de Iglesia como meta a alcanzar. ¿Se comprende? Ahí me recuerda ese chiste con los términos teológicos del sacerdote recién ordenado, gran estudiante de teología, que es enviado como párroco a un pueblo de gente muy sencilla, donde los vecinos organizaron un acto de bienvenida para recibirle, y él les dice: hermanos, estoy aquí para todos ustedes, vengo con mi hermenéutica, mi homilética, con exégesis y apologética. No se preocupe, le dice un feligrés, yo estoy con artritis, diabetes, conjuntivitis y reuma, pero el médico del pueblo es muy bueno en todo esto. Restablecimiento de la catequesis. Dentro de este nuevo paradigma está a lo que nos llama desde el Concilio Vaticano II, con el restablecimiento del catecumenado, recomendando como centro y prioridad del nuevo paradigma, que debemos colocar la iniciación cristiana y la catequesis a su servicio, como una dimensión básica y esencial de la acción pastoral catequética, inspirada en el catecumenado, que es la educación en la fe, que debe favorecer la experiencia, el aprendizaje global de la vida cristiana. Aquí recordamos cómo inició nuestra Iglesia después de la muerte, pasión y resurrección de Jesucristo. Fue una iglesia de minoría, una iglesia perseguida, y aún así supo caminar adelante con un modelo que fue el catecumenado. Toda persona que quería ser cristiano debía de pasar por el proceso catecumenal. Por tanto, como iglesia, estamos retomando este modelo para nuestra catequesis. Ahí el nombre de inspiración o enclave catecumenal. Iniciación a la vida cristiana. Dentro de este cambio de mentalidad, o lo que hemos denominado como reencanto pastoral del nuevo paradigma, que ingresamos e iniciamos como iglesia que peregrina en Bolivia y latinoamericana, en el que anima el documento de Aparecida,
que consiste en concebir la catequesis como un verdadero proceso de iniciación a la vida cristiana. Tal proceso de iniciación tiene en el catecumenado primitivo su fuente de inspiración, una iniciación cristiana integral, abierta a todas las esferas de la vida cristiana. Es lo que nos dice el documento del CELA. La catequesis de iniciación cristiana entendida como formadora de discípulos. Por tanto, el nuevo concepto nos ayuda a iniciar la reflexión para un lenguaje común, catequesis de iniciación a la vida cristiana. Para resumirlo, el nuevo concepto de catequesis que estamos llevando es en clave iniciática, de proceso, de experiencia, pero sobre todo de encuentro con Jesucristo. Ahora, por la emergencia que estamos por la pandemia, no significa que los niños, jóvenes y adultos no tengan este encuentro, sino más al contrario, es una ocasión para fomentar diversas formas de encuentro con el Señor. Y después de esta cuarentena, no significa que corramos y apresuremos a los niños, jóvenes y adultos a concluir este año. Por eso la necesidad de comprender el sentido de catequesis, que es de iniciación a la vida cristiana. Una catequesis de camino, de itinerario en la fe. Hemos tenido una catequesis como preparación a los sacramentos y con una estructura de tipo escolar. En consecuencia, no se ha creado en los catequizandos vinculación personal a la fe y a la comunidad, pues apenas ha habido continuidad entre un momento sacramental y el siguiente. Tenemos que pasar de los cursos a los itinerarios de fe, donde la propia historia personal tiene que ser leída cada vez más como historia de fe, para poder descubrir en los textos de vidas personales la cercanía de Dios con mayor profundidad. Es el momento de volver a las riquezas de la iniciación y de la mistagogía. Queremos subrayar dos cosas. La primera, iniciar es sumergir al iniciado en un baño de significaciones que él no podría descubrir por ningún otro camino. En la iniciación puede saborear, experimentar, luchar con el misterio cristiano antes de toda reflexión crítica y de cualquier decisión. La iniciación hace vivir y experimentar antes de toda explicación y elección. La segunda, uno de los lugares privilegiados para esta inmersión es la liturgia viva de la Iglesia. Ella, de modo sacramental, hace presente a Cristo a través de todos los poros de la piel, mediante los gestos y el cuerpo, las palabras y los cantos. Nueva configuración del catequista. El nuevo paradigma supone un nuevo tipo de catequista, fruto de una nueva formación. El nuevo catequista se define básicamente como acompañante en el camino de la fe. Proponer la fe e invitar a los jóvenes a entrar, que estos caminos de experiencia cristiana dan con ellos los primeros pasos, recorren junto a ellos tramos del camino. Es crear un clima, un entorno que les abra el apetito de creer y el deseo de llegar más lejos. Para ello se necesitan guías preparados. ¿Qué tipo de iglesia le espera? En el caso que logremos conseguir este reencanto pastoral, llegando a la conversión del neófito, de este nuevo cristiano, la pregunta es, ¿qué tipo de iglesia le espera? ¿Qué tipo de iglesia le acoge? Ahí la necesidad de un cambio de mentalidad al interior de la iglesia, que incluye una pastoral de conjunto, en donde todos participamos, para presentar y tener una comunidad cristiana que acoge y va al encuentro de este nuevo cristiano, y no así una comunidad de puertas cerradas. Concluyendo, podemos decir que vivimos un momento de gracia que nos pide cambiar en profundidad. Estamos ante la oportunidad de volver a lo fundamental de la fe y de la iniciación cristiana. El éxito del nuevo paradigma depende de la sinergia de todos los implicados,
o sea, del trabajo en conjunto. El camino es largo y lento, pero merece la pena, pues en esto nos jugamos en buena medida el futuro del cristianismo. Ahora ya concluyendo esta primera parte, la pregunta verdadera es cómo se manifiesta todo lo que hemos hablado para nuestra catequesis. Y en la segunda parte veremos más de forma que de fondo. Este cambio de paradigma influye en la mentalidad tanto del catequista como del catecúmeno o catequizando, como por ejemplo, el nuevo paradigma nos dirá cómo debemos replantear nuestras convocatorias cuando escribimos en las invitaciones para nuestros niños, jóvenes y adultos. Mencionamos, te invitamos a recibir a participar del sacramento de la confirmación. El nuevo paradigma nos dirá que primero no debemos ofrecer los sacramentos, sino invitar a una iniciación a la vida cristiana, porque si les ofrecemos el sacramento, recibirán y seguirán, porque esa fue la oferta que les dimos cuando les dijimos, te invitamos a recibir el sacramento. Con el nuevo paradigma, ¿cómo será? Eso responderemos en la segunda parte. Ahora pasaremos con algunas preguntas.